Bueno, bienvenidos a otro capítulo más de Legule Jazz. Hoy estamos con Viviana Conve, era mi compañera del posgrado, y así es el nombre real, Viviana Conve, eh, y su compañera, Valeria, una contadora muy especial. Entonces, pues bueno, quiero que hablemos de derecho tributario, pero pues primero preséntense ustedes. Ok, hola Nico, muchas gracias por la invitación. Pues me presento, mi nombre es Viviana con B grande, Viviana Sora. Actualmente trabajo en Puma Energy como tax de impuestos. Me dedico básicamente a la elaboración, presentación, planeación y todo el tema pues, de impuestos de la compañía. Y, vale. Yo soy Valeria Ochoa, también muchas gracias por la invitación y me dedico bueno, soy auditora en Colgas, realizo auditorías de procesos y líneas éticas, investigaciones. Y pues las dos tenemos un emprendimiento que se llama Baby Asesorías, en donde hacemos asesorías contables y tributarias. Qué bueno, porque precisamente de eso vamos a hablar, de cómo se puede ahorrar alguien impuestos. Y es que resulta que pues muchas veces a ustedes como contadores les llega la persona ya con, con la fecha para presentar su declaración de renta, casi que encima, no sé, a un mes o menos de eso. Y exactamente, les dicen, bueno, ¿y cómo puedo hacer sí, les dicen cómo puedo hacer para pagar menos impuestos? Pero pues nosotros ya, todos los tres acá sabemos, excepto Santi, que resulta que tú tienes que hacer toda esa planeación un año antes, ¿sí? O mucho más. Entonces, pues quiero que me hables de eso, de cómo hace una persona para ahorrarse impuestos en Colombia, específicamente, pues una persona natural, la persona de a pie, pues, la persona de a pie, pues, que paga impuestos. Ok, no, pues bueno, principalmente sí nos pasa. Nos ha pasado gente que nos llega el mismo día diciendo, ¿cómo es que el día de hoy se me vence la declaración de renta? O personas que nos dicen, yo necesito que me dé cero. Entonces, pues, la idea y lo ideal sería como hacer una planeación antes de un año antes, evaluando uno, si tiene pues contratos laborales como tal, o sea, una empresa en donde le paga todas sus prestaciones sociales. Entonces, lo que deberíamos empezar a evaluar es como temas de aportes voluntarios a pensión, AFC, que es un fondo en donde yo puedo destinar una parte de mi salario para temas de construcción y vivienda y me genera una deducción en mi declaración de renta. Los intereses de vivienda, mucha gente a veces se confunde y cree que por tener créditos ya todos los intereses se los puedes contar. Entonces, pues solamente se pueden los de vivienda. Temas de deducciones de dependientes, que Sí, este año... Así que con la reforma tributaria quedó para 4 dependientes, ¿no? Que te puedes descontar hasta 4 dependientes. deducción, ¿no? Sí, Ajá. quedó mal redactada la... Pero espera, ¿con la reforma tributaria nueva o la anterior? No, la del 2022. O sea, se puede, o sea, yo me puedo tomar, digamos, no sé, los 4 hijos, o sea, 4 hijos que tengo y mi esposa también, ¿se puede tomar esos 4 hijos? Sí. Interesante, Uno, súper interesante. Y dos, quedó como renta exenta y como deducción. Entonces puedes tomarte el 10% de tus ingresos como deducción por dependientes y adicional los 4 dependientes que tú mencionas, que son 3.400.000 por cada uno más o menos. O sea, la doble deducción por el mismo concepto. O sea, y para una persona y para la otra, ¿sí? O sea, se lo pueden tomar 2 personas además, ¿sí? De acuerdo. O sea, que es como si mi esposa y yo tuviéramos 8 hijos, básicamente, porque yo me descuento 4 dependientes y ella también 4. Supremamente interesante. Bueno, ¿y qué hace o cuál es el requisito para que una persona dependa económicamente de mí para que yo me la pueda descontar en mi impuesto de renta? Ok, entonces principalmente hijos menores de 18 años, claramente que dependan económicamente de ti, entre 18 y 23, pero que estén estudiando en un instituto de educación superior, padres o hijos, padres o hermanos, perdóname, que dependan económicamente de ti, que no ganen más de más o menos 10 millones al año, y ya. Y si son hijos mayores que tienen alguna condición especial, Correcto. o sea, alguna enfermedad que no les permita trabajar o... Sí, Alguna discapacidad certificada. Ok. O sea, pero entonces un padre que gane hasta 10 millones de pesos puede ser mi dependiente económico. Claro. Supremamente interesante. Y cuando hablas de los aportes a vivienda o de los aportes a cuentas AFC, eso tiene un límite, ¿cierto? O sea, de lo que yo puedo aportar a mi cuenta AFC para poderme descontar de mi impuesto de renta. ¿Te sabes el límite o no te lo sabes de memoria? No. ¿Pero consideras que es bajo? O sea, ¿o sientes que es una buena, o sea, es un buen, no sé, descuento tributario? Sí, consideramos que sí es un buen descuento porque vas a estar aportando para tu vivienda, uno, y dos, estás generando una deducción en renta. Pero ese beneficio, yo siempre he tenido una duda porque resulta que ese beneficio, bueno, por lo menos si uno lo lee en el estatuto tributario, está mezclado el de las cuentas AFC o el límite de lo que puedes aportar a una cuenta AFC para descontarte de tu impuesto de renta, está mezclado con los aportes a fondos voluntarios de pensiones. Entonces, pues digamos que
el contribuyente tendría que escoger entre si aporta a cuentas AFC o fondos voluntarios de pensiones o podría ir a las dos. Podría ir a las dos. Okay. Claramente con los límites que hay, ¿no? Bueno, ¿qué es un fondo voluntario de pensiones? Explícanos, a ver, ¿qué es un fondo voluntario de pensiones? Porque mucha gente no conoce qué es un fondo voluntario de pensiones, pero yo quisiera que Viviana lo explicara. ¿Está bien? Entonces, Vas tú. hoy en día, tú por trabajar o por tener un contrato laboral, te descuentan un 4% de salud y un 4% de pensión, que son aportes de seguridad social obligatorios, que te los descuenta como tal tu empleador y lo paga al fondo correspondiente, ¿no? A la entidad de salud, al fondo de pensiones. Entonces, hay unos fondos adicionales que tú aportas para tu pensión, que son los fondos voluntarios de pensión, valga la redundancia, en donde tú puedes destinar parte de tu salario para, pues en un futuro tú... Pero esos son los aportes a fondos de pensiones obligatorios, ¿sí? O sea, por ejemplo, por venir y eso. Pero los otros son los aportes a fondos de pensiones voluntarios, ¿no? Que, bueno, ya que hablábamos de que Viviana estuvo con nosotros en el posgrado, pues existen algunos que son creados por las entidades financieras y que la gente pues desconoce. O sea, que ese es el que yo tengo entendido que está mezclado con las cuentas AFC. Ok, sí, correcto. O sea, que no tienen que ser destinados únicamente a fondos de pensiones, sino también a otras entidades en donde yo también aporto para mi pensión. Exactamente. Ajá, que son voluntarios. Hay dos fondos de pensiones voluntarias a fondo obligatorio y fondo de pensión voluntarias a fondos... Bueno, A fondos de pensiones voluntarios y fondos de pensiones obligatorios. O sea, digamos que para aterrizarlo, el fondo... pero uno obligatorio y el otro a Sí, voluntarios. exactamente. Para aterrizarlo, digamos, el fondo de pensiones obligatorio sería como por venir, con pensiones, básicamente. Y los otros, los voluntarios, pues serían como, aparte, como fondos... Tengo entendido que son como entidades financieras, ¿no? Ok. Pero también, o sea, ese límite entonces sí está mezclado con el de las cuentas AFC. Pero pueden ser los dos simultáneos, ¿no? Ok, o sea, pueden ser los dos simultáneos. Puedo tener los dos. ¿Y hay un límite para lo que yo aporto a pensiones obligatorias? O sea, no sé, por ejemplo, a Porvenir, voy a aportar lo que yo quiera y descontármelo de mi impuesto de renta, no tiene límite. No, también tiene un límite. ¿Sí? Sí. No lo tenemos ahorita exactamente cuántas VT son, pero lo hay. No, igual, mira que eso es normal. O sea, la mayoría de gente piensa que los abogados o los contadores se saben todo de memoria, pero no es así. Nunca es así. Uno siempre en qué artículo está esto. Pero sí pasa, o sea, realmente todo está limitado. Cada concepto que tú encuentras en tu declaración de renta está limitado. Igual que te ponen un límite adicional que es el 40% de tus Ingresos. de tus ingresos. O sea, eso sería lo máximo que tú te podrías descontar de tu impuesto. O sea, así tú estés cumpliendo todos los límites de cada concepto, entonces digamos fondos voluntarios, de deducción por dependientes, AFC, tienes que cumplir otro límite que es el 40% de tus ingresos. Y eso aplicaría para cualquier tipo de persona natural, una persona natural que sea, no sé, un independiente o solamente aplica para dependientes o ese límite lo aplica a todo el mundo. Solo para las rentas laborales. Ok, solo para las rentas laborales lo máximo que te podrías descontar es el 40%. Correcto. Incluso se aplicaría para estas personas que tienen algunos descuentos especiales como los fiscales, algunos jueces. No sé si te acuerdas, ¿no? O ellos tienen los límites más especiales. Esos límites están por fuera, son especiales. Igual que, digamos, las personas que trabajan en la policía, en las fuerzas militares, ese límite no cuenta. O sea, ese porcentaje que es exento no está contemplado dentro del 40%. ¿Estás nerviosa? Entonces, yo quiero saber qué más beneficios tiene una persona natural que trabaja como dependiente. ¿Qué más beneficios tributarios puede tener, aparte de los que ya hemos hablado, que pues son los dependientes económicos, los aportes a cuentas AFC, los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios o voluntarios? ¿Qué más beneficios puede tener una persona natural? Se puede tomar el 25% de los ingresos como renta exenta, pero también, bueno, puede elegir si es una persona independiente, si se va por la cédula de no laborales o por la laboral, si le sirve más pues tomarse ese exento. ¿Cómo así? Explícame. O sea, si tú eres una persona independiente que no tienes una relación contractual con una empresa, puedes elegir si te vas con ese 25% de renta exenta o si te vas con los costos y gastos que tienes de la actividad a la que te dedicas. ¿Y esos costos y gastos si no tendría ningún límite? Sí. ¿Sí tendría límite? ¿Cuál será el límite? El 60%. El 60%. Y todo debe estar soportado con factura electrónica. Todo debe estar soportado con factura electrónica. O sea que si tú eres un emprendedor, pues que estás trabajando como persona natural, lo mejor sería tener todos los gastos que tienes, tenerlos soportados con factura Y electrónica. otro punto importante es que tiene que entrar por el sistema bancario. Tiene que entrar por el sistema bancario. O sea, bien puede estar soportado por factura electrónica, pero si son pagos en efectivos, no puede estar tomado como deducción. Del 1%, que esa es nueva para este año. Si tienes facturas electrónicas pagadas pues de manera electrónica, te puedes deducir ese 1% de todas las compras que hagas, no importa lo que sea. Que eso fue con la reforma de Petro. Sí, pero igual tiene que estar pagado por el sistema bancario. Sí. Sí.
O sea, Dime. la DIAN te saca como un listado, eso fue súper bueno porque fue una ayuda que en la información exógena, que como para darles un poco más de contexto que es la información exógena, es lo que te reportan las otras entidades de todas las operaciones que tú hiciste durante el año. Entonces ahí la DIAN te puso un valor como 10 millones de pesos, Nicolás compró en facturación electrónica, pero solamente cumple las condiciones 8 millones de pesos. ¿Por qué? Porque puede que esos 2 millones los hayas pagado en efectivo. Entonces no sirve. Y te ponen la relación de todas las compras que ellos tienen registradas por el valor y cuánto te aplica. Ok. Y aparte de todo eso, ¿habría otro beneficio para las personas pues, que son naturales pero trabajan como independientes? Aparte de poder escoger entre el 25% tomarse costos y gastos, ¿o ya no eran más beneficios? O sea, todo lo que hemos mencionado ya... No, creo que todo lo que mencionamos ya... Ya, eso ya es... abordó. O sea, básicamente, con eso tú dirías que en Colombia sí hay posibilidad de hacer planeación tributaria para personas naturales, o realmente estamos muy limitados. No, por supuesto que se puede hacer una buena planeación. Y creo que puede partir desde el sistema de la retención en la fuente. O sea, lo que a ti te descuentan en tu nómina mes a mes. Como el anticipo a la declaración. Desde ahí uno puede... Desde ahí tú puedes hacer la planeación. ¿Y cómo funcionaría una planeación tributaria desde la retención en la fuente? Entonces, exactamente lo mismo. Entonces, tú puedes decirle a tu empleador, bueno, como darles un mayor contexto. Actualmente hay dos procedimientos de retención en la fuente. Procedimiento 1 y un procedimiento 2. Uno está mensualizado y el otro está por un promedio de tus ingresos de 12 meses. Entonces, podríamos entrar a evaluar cuál sistema o cuál procedimiento te sirve más. Cuál te da una retención mayor si es en el caso que tú quieres pagar menos, o menor si quieres una mayor liquidez. Entonces ahí podemos empezar a evaluar. Entonces hago aportes a medicina prepagada, aportes voluntarios a pensión, a AFC, y le notifico a mi empleador que lo estoy haciendo para que también lo tome la retención en la fuente y él me haga una menor deducción. Sí. Ok, pero cuando dices que es mensualizado, ¿te refieres a que la retención en la fuente es mensualizada? O sea, ¿mensualmente te descuentan o en ambos igual te dan? Mensualmente me hacen un cálculo de un porcentaje. Okay. Y en el procedimiento 2, en el cálculo, ¿no? en el porcentaje, correcto. Okay. Ajá. Pero yo no entiendo cómo dirías tú que eso es una planeación si igualmente la retención en la fuente se supone que es un adelanto de tu impuesto de renta. O sea, ¿por qué sería una planeación tributaria escoger entre procedimiento 1 y procedimiento 2? Uno, porque es lo que quiera el contribuyente. Si él dice, hoy en día lo que yo escojo es liquidez y yo sé que más adelante voy a pagar mi renta, entonces a mí me parece una planeación buena decir, ok, quiero que me descuenten menos. O por el contrario, quiero no pagar en mi declaración de renta, entonces digo, descuénteme más, o bueno, quito deducciones y me lo voy a descontar en la declaración de renta pues anual. Y la planeación vendría siendo, es porque si a mí me descuentan mucho en mi retención en la fuente, puedo estar llegando a generar un saldo a favor en mi renta, que realmente no me funciona, porque es plata que se queda atrapada en la caja de la DIAN. Y que pues dice mucha gente que pedir la retención en la fuente, bueno, que pedir los saldos a favor a veces puede generar que te fiscalicen y puede ser contrario. ¿Tú qué pensarías de eso? ¿Que está bien pedir los saldos a favor o puede realmente terminar siendo perjudicial para una persona que tiene saldos a favor en la DIAN? Si están soportados, es mejor solicitarlos y pues la DIAN te los paga y revisa que todo tenga los soportes. Si son rentas de trabajo, pues es mucho más fácil porque es lo que te retuvo tu empleador. Entonces ya con los certificados de ingresos y retenciones lo pides y te lo pasa. Pero pues si no están adecuadamente soportados, pues lo mejor sí es dejarlos allá quietos. Yo creo que es como las rentas no laborales, o sea, es en la que el ojo de la DIAN está puesto en las rentas no laborales. Ok, como de dónde viene esa plática. Correcto. Y porque generalmente las personas asocian costos que no están soportados, o sea, poniéndolo hoy en día cómo funciona, no creo que el 60% siempre esté soportado con facturación electrónica. Y a veces se pasan de ese 60%. Correcto. O sea, si la DIAN no llega a decirle se pasó, pues... O sea, no hay, cuando uno llena la casilla no hay un limitante que me diga, ay, se pasó del 60%, yo puedo poner 80% yo puedo poner el 100% de mis ingresos. Y en su experiencia, ¿a todo el mundo lo fiscalizan o a quién suelen fiscalizar? O digamos, cogen por lo general, la DIAN coges a los peces gordos, a gente que en serio paga muchos impuestos y que vale la pena ponerle una sanción. Sí, porque ellos tienen que cubrir el costo de esos honorarios de poner un abogado, una persona que se ponga a investigar. Entonces no van a ir a una renta de una persona que, no sé, tuvo que pagar 2 millones, pero en realidad pagó 1. O sea, eso no es tan significativo para ellos por el tema del honorario que tienen que cubrir por esa investigación. Y el ojo correcto, y el ojo nunca está puesto en las que están contractualmente, o sea, rentas laborales, no. Porque lo tienen muy atado, o sea, la empresa le reporta a la DIAN lo que yo gano y yo eso mismo lo reporto, entonces está como muy sincronizado. En cambio, las rentas no laborales no tienen cómo comprobarlo. ¿Y tú crees que eso pasa nomás acá? O sea, como que la gente tiende a evadir impuestos, a hacer pagos en efectivo acá, o es como un problema latinoamericano o es a nivel mundial.
Porque es que yo he visto que ya en muchos países incluso se está hablando que se va a eliminar el efectivo, pero ¿tú crees que eso podría pasar en Colombia algún día? Yo creo que puede funcionar y creo que aquí pues el tema como tal de la evasión o el tratar de buscar otras medidas como para disminuir los impuestos está atado es que el sistema tributario está muy complejo. De hecho, Colombia es el quinto país con el sistema tributario más complejo de Latinoamérica. El quinto país con el sistema tributario más Más complejo. complejo. Eso me lleva a un tema muy importante y es que actualmente se está diciendo que se va a eliminar el régimen simple, ¿sí? O sea, entonces, pues, si se elimina, pues estaríamos hablando en ese momento de historia, básicamente. Pero yo creo que sí es importante que nos hables de lo que es el régimen simple actualmente y por qué es importante o si crees que beneficia en algún punto para que tengamos un sistema tributario más sencillo. Bueno, pues el régimen simple funciona como que una empresa puede pagar anticipos mensuales o Bimestrales. bimestrales. Puede pagar anticipos bimestrales de lo que pues al final va a ser su declaración de renta y se consolidan los impuestos que debía liquidar, no sé, el IVA, la renta y pues ahí quedan Y el todos ICA. en uno. Y me causa curiosidad que digas empresa porque tengo entendido que aplica para personas naturales y jurídicas, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, o sea, aplica para persona natural y jurídica. Correcto. Pero tengo entendido que también tiene algunos limitantes, ¿no? Por ejemplo, que la persona natural no puede tener un contrato de trabajo y que incluso la DIAN puede decirte que tú estás trabajando como contratista, pero decirte no. Si realmente usted tiene una relación laboral, ahora que hablamos de derecho laboral, que ellos pueden decirte no, usted tiene supuestamente honorarios de 10 millones de pesos, pero usted realmente está cumpliendo, no sé, un horario de trabajo, le están llamando la atención, exactamente, sí. Entonces, incluso la DIAN puede decirte como no, usted tiene un contrato de trabajo y te saca el régimen simple. Y por oficio lo puede hacer, ¿no? O Ok. sea, no es como que el contribuyente tenga que salirse del régimen, no, la DIAN por oficio te saca. Pero básicamente, entonces, son una cantidad de impuestos que están consolidados en un solo impuesto, ¿sí? Entonces te reduce la formalidad de tener que ir a presentar 3 declaraciones. Que sería ICA, renta, ¿y cuál fue la? IVA también, ok. Y pues impuesto al consumo. En los Impuesto al consumo también tengo entendido que está incluido, ok, muy interesante. Pero ¿tú crees que eso realmente llevó a simplificar el sistema tributario o tuvo algún funcionamiento o realmente servía como algunas personas están diciendo, los actuales defensores de la reforma tributaria y de la eliminación del régimen simple, que solamente servía para digamos, bajarle los impuestos a personas que en realidad ya pues tienen empresas bastante consolidadas y no ayuda a que nuevas personas se formalizaran? ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que desde mi punto de vista sí funcionó un montón para el tema de la formalidad. O sea, muchas personas que yo conozco y dentro de nuestra experiencia optaron por pasarse al régimen simple, pero simplemente como para formalizarse. Pero eso de que mencionan y por el proyecto, como en la exposición de motivos que dicen como es que están cogiendo el régimen simple para hacer una reducción de impuestos, pues me parece algo ilógico, porque el régimen simple, si bien se creó para la formalidad, está abierto para todos. Entonces, ahí está la planeación. Yo puedo elegir si quiero el régimen ordinario, que es donde pago pues normalmente y donde tengo mis 3 declaraciones, o puedo optar por el régimen simple y ahorrarme presentar varios formularios, todo el tema operativo y hacerlo en uno solo. Y si no querían que eso pasara, pues podían haber especificado que eso estaba Limítelo. excluido. Ajá. Ajá. Y yo tengo entendido que eso viene incluso desde atrás, pues que en esos tiempos pues yo no sabía nada de derecho tributario, ni había comenzado a estudiar nada de tributario, pero venía incluso antes creo que venía el monotributo, ¿no? No sé. O sea, eso también era más o menos algo parecido al régimen simple, ¿no? De acuerdo. Y no sé, a nivel de derecho comparado, ¿ha funcionado en algún otro país? O sea, hay países que tengan como un régimen tributario más simplificado, bueno, usando la palabra reiterativamente, pero de pronto que sea algo más sencillo, ¿no? O sea, o que funcione así como ustedes están diciendo con varios impuestos integrados en uno solo. ¿Lo han visto de pronto en derecho comparado o no? No lo he visto como tal, así como una sola declaración que consolide varios impuestos, pero sí conozco de temas específicos en cada impuesto, en que son más básicos. Para ponerte un ejemplo, tú vas a presentar aquí una declaración de retención en la fuente y tienes 15 tarifas de retenciones diferentes. Entonces, que por servicios es una, por honorarios es otra, por compras son otras, y eso hace complejo el tema. Conozco, y comparándolo con otros países, que es una sola tarifa de retención para todas las compras. Okay. Entonces, lo que es mucho más fácil para el contribuyente, o sea, tú como dices, una sola tarifa, pues te simplifica un montón de cosas que ir a ubicar una tabla, revisar qué concepto es. Entonces, sí es como un punto de que sentimos que buscan es que el contribuyente se equivoque, que pague sanción y pues recaudar claramente. O sea, ¿tú crees que el sistema tributario colombiano está hecho de una forma compleja precisamente para eso, para tener un régimen sancionatorio duro y que recaude? O sea, es otro método más de recaudación, tener un sistema tributario complicado. Y que recaudan un montón por sanciones. Interesante, muy interesante.
Pero ahorita que hablabas de que el régimen simple tiene que ver con la planeación tributaria, quiero que expliques cuál es la diferencia entre hacer planeación y evadir, porque la gente muchas veces confunde las dos cosas o le dicen a uno como, oiga, yo me voy a evadir impuestos, sino Sí, no. como, pues bueno, pero págueme usted el abogado penal porque no me quiere ir a la cárcel. De acuerdo. Ah, Ya. pero El yo, régimen simple, ¿no? O sea, sí, como cuál es la diferencia entre planear y evadir. O sea, Ok, entonces, evadir como tal es que haya una norma, bueno, que exista una norma regulada y yo no la cumpla. ajá. Y hacer una planeación tributaria como tal es que existan diferentes normas en las que yo me pueda coger más a una que a la otra sin estar incumpliéndola. Ok. Entonces, el régimen simple para mí es una planeación totalmente. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir. O sea, a mí no me dice Viviana, no puedo optar por el régimen simple. Dice, si Viviana cumple con el tope de los ingresos, lo puede hacer. Entonces, yo puedo hacer o régimen ordinario porque me funciona más, o régimen simple, pues porque tiene una tarifa más baja. Un punto ahí importante, y no sé si lo quieras mencionar, ¿vale? Es que, por ejemplo, el régimen simple solamente está sobre los ingresos. Entonces, una persona que no tenga tantos costos le funciona. Pero una empresa que tenga muchos costos le sirve más el régimen ordinario porque me puedo descontar todos los costos. Igual yo tengo entendido, pues no sé si Valerio tú lo puedes decir, es que en el régimen simple también, bueno, resulta muy útil para aquellas personas que les queda difícil demostrar costos y gastos, ¿sí? Porque pues no para todos los sectores es fácil demostrar costos y gastos, no sé, veamos el ejemplo de los camioneros, del sector transporte, cuánta gente no tiene un montón de costos en efectivos que se le dan en carretera y no tiene cómo demostrarlos. De acuerdo. Entonces, por eso las tarifas son más chiquitas, ¿no? Porque va sobre una base mayor, mis ingresos. Que Entonces, algunas van desde el 1%, 1.5%, algo así, ¿no? sí, sí, hasta creo que la más alta es como el 15. El 15%. Es súper interesante. Teniendo hoy en día una tarifa del 35%, ¿no? Bueno, y ahorita que hablábamos de IVA, ¿quién es responsable de IVA en Colombia? Entonces, los responsables de IVA son los comerciantes que tengan más de un establecimiento de comercio y que tengan unos ingresos superiores a 3.500 UVTs, que eso más o menos es... Por 47.000, no sé. Ahora preguntamos la calculadora. Bueno, o sea, no sé. La calculadora. La tenemos. Toca editar esa parte. Sí. Entonces, 42.412 por 3.500 UVTs. No sé. Espera. 1.500 millones. Espérame, no. Espérate, ¿por qué le hice mal? Ay, Pero que estás calculando el límite para ser, el tope para ser responsable de IVA como persona natural. 148 millones. Más o O menos. sea, a partir de 148 millones, una persona natural le tendría que ser Factura, responsable de IVA. responsabilidad. A excepción de que el producto que venda no esté Está grabado. exento. Como los médicos, por ejemplo. Correcto, la salud no está La grabada. salud no está grabada con IVA. Correcto. Exactamente. Y las personas jurídicas y todas estarán grabadas con IVA. O depende también del servicio que está empezando. También depende. Y tengo entendido que hay una diferencia entre excluido y exento de IVA. ¿Cuál es la diferencia? O sea, Entonces, exento sí causa el impuesto, solamente Ajá. que lo causa a la tarifa del 0%. Y el excluido sí netamente dice no está grabado con IVA. ¿y eso qué efectos prácticos tiene? O sea, ¿qué diferencia tiene entre estar exento y excluido para, no sé, un emprendedor, un empresario? O sea, ¿qué diferencia tendría para él en su caja? Ok, entonces como para traerlo más a unas palabras más coloquiales, entonces, por ejemplo, si yo vendo servicios exentos, me puedo deducir todos los costos asociados a ese servicio. Mientras que si yo presto un servicio excluido, no me puedo deducir nada. Ok. Porque es ¿cómo decirlo? Como congruente. O sea, si eso no está grabado con IVA, pues usted no se puede descontar nada. Pero me está diciendo, si está grabado con IVA, solo queda el 0%, entonces te puedes tomar todos los costos asociados a eso. O sea, el exento, entonces yo sí podría pedirle a la DIAN la plata que yo pagué por IVA. ¿Sí? Podría pedírsela de vuelta. Le puedo decir, venga, mi servicio es exento, devuélvame lo que yo le pagué por IVA. Que pasan mucho en las petroleras. O sea, ellos casi siempre tienen saldo a favor en IVA. ¿Sí? Y tengo entendido que había gente que también estaba vendiendo facturas con IVA para que tú pudieras pedirle de vuelta a la DIAN. ¿Eso se acabó ya o aún es posible uno comprar facturas para pedirle IVA a la DIAN? Pues yo creo que cuando está la ley, desde que haya la ley está la trampa. Y... Frase muy No, colombiana. sí, realmente. Y eso existe hoy en día. Pero pues como hace la DIAN o que está haciendo, hay un listado, y de hecho salió hace poco, donde está como listando a esos Sí, proveedores los que se llaman proveedores proveedores ficticios. Y ya que hablamos de facturas, ¿quién está obligado a facturar en Colombia? Las profesiones liberales. ¿Esa profesión liberal es cualquier profesión liberal? Sí, cualquier. O sea, un abogado desde cualquier límite ya está obligado a facturar.
O sea, no tiene que tener un límite de si gano más de tanto mensual, tengo que facturar, no. Cualquier servicio que prestes tiene que estar facturado con factura electrónica. Un Y médico. también, un médico también. Contadores. Y otra cosa es que sean responsables o no de IVA, ¿no? Correcto. Si eres responsable de IVA, ya eres facturador electrónico. Ok, obligatorio. Régimen simple, ¿no? Uno de los requisitos era que se volviera facturador electrónico. O sea que un abogado que apenas esté comenzando igual ya debería comenzar a facturar. Obligatorio. Interesante, interesante. ¿Y los fotógrafos? ¿También? ¿Qué piensas, Santi? Y bueno, ¿quién está obligado a reportar exógena? Y bueno, ¿qué son los reportes de exógena? Porque mucha gente no lo sabe. Bueno, no sabe que la DIAN los controla tanto y tiene pues como ya toda la información de lo que tú has hecho en el año cuando tú ya vas a presentar la declaración de renta. Entonces quiero que hables un poco del tema, valen las dos. Que es un reporte de exógena. ¿Sí? ¿Qué es? Entonces, bueno, las personas naturales que reciben cierto límite de ingresos deben empezar a presentar información exógena y que tienen que presentar todas las transacciones que tuvieron, ingresos, costos, gastos, deudas que tengan, o sea, todo tiene que reportarlo a la DIAN. Por tercero. Por tercero, el valor, el NIT, que muchas veces nos pasan es como, yo le pagué a este, pero no se sabe ni el NIT de la persona a la que le pagaron. Y bueno, eso se reporta a la DIAN, luego eso es lo mismo que a uno le llega a la renta, como que te reportaron de exógena a tal persona tanto, entonces pues ahí tú validas si es verdad y puedes llegar a decir como yo no recibí nunca ese dinero ante la DIAN. Pero ¿y quién está obligado a reportar en exógena? ¿Cualquier emprendedor o cualquier empresa que inicie o es de qué límite más o menos? Y no me sé el De límite. las personas naturales, 500 millones, que fue lo que me pasó. Sí, 500 millones de pesos. O sea, desde que yo como persona natural no tenga más de 500 millones de pesos o no mueva más de 500 millones de pesos al año, pues no tendría por qué reportar exógena. Okay. ¿Y empresas sí todas o qué empresas? Sí, empresas todas. Todas las empresas tienen que reportar exógena. Sí. Ok. Importante ahí del reporte es que la DIAN envía mensajes. Sí, te Este notifica. año, estuvo Para muy que juiciosa ya- con la notificación. Para que reporte la exógena. Correcto. Ajá, pues las personas naturales más que todo, como Sí. superaste el límite, Tienes- reportan. Tienes que reportar la exógena. Y pues los sancionan si no hacen el reporte de la exógena. De hecho, las sanciones más altas que existen hoy en día en el sistema tributario está la exógena y facturación electrónica. Uy, fue pucha, muy interesante. Muy importante. Y también hay otra sanción que mucha gente no conoce y es el de cuando apenas estás creando una empresa, ya tienes que hacer un registro de beneficiarios finales, ¿no? Eso yo no lo sabía, lo aprendí haciendo empresa, güey. Que tocaba No, de hacer. hecho salió hace poco ese formulario Sí. y fue como muy desconocido para varios contribuyentes, porque si bien la DIAN hizo varias campañas como en el registro, pues es para uno nuevo. ¿Y eso básicamente para qué se creó? O sea, ¿o ¿por qué consideras que existe eso? Existe para saber cuál es la persona beneficiaria final de las utilidades que está generando una empresa. O sea, porque crees que muchas veces las empresas se crean como de manera ficticia para poder desviar los impuestos a otra persona. Entonces, en este reporte, pues que tienes que informar. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios finales? ¿Cuál es su participación? Domicilio, cédula, absolutamente toda tu información. ¿Has hecho planeaciones tributarias internacionales? No, ¿O no? la verdad es que no. ¿Para qué te vamos a mentir? No. Ok. Pero sí conoces los convenios de doble imposición. Claro. ¿Y crees que sirven para podernos ahorrar impuestos? O sea, es una forma de poder hacer planeación tributaria en Colombia, por lo menos para las personas que hacen, no sé, comercio internacional o hacen, no sé, negocios a nivel internacional. O sea, ¿pueden servir o no están hechos para hacer planeación? Siento que más que para planeación, es como evitar que realmente pues pagues doble impuesto, tanto en el territorio de origen como en el de destino. Porque sí hay que aclararlo, ¿no? Realmente sí está permitida la doble imposición. O sea, Sí. en teoría sí se puede hacer. De acuerdo. Pues como era el caso de Shakira, ¿no? Y todo el escándalo que tuvo en España, porque era residente fiscal en España, pero también tenía que declarar por sus bienes de Colombia. Estaba generando, o sea, tenía que pagar doble impuesto, uno en España y otro en Colombia, por el mismo valor. ¿Falcao tiene que pagar impuestos en Colombia? Para él o sea, tiene que durar más de 181 días en Colombia para empezar a pagar impuestos. en Para ser Colombia. residente. Para ser residente fiscal hay que durar más de medio año, digámoslo así, pues, para poder estar acá. Y creo que a él le hicieron el contrato solamente por una temporada de 6 meses para que no tenga que pagar aquí el impuesto. ¿Y qué opinan ahorita de la reforma tributaria a nivel general? ¿La han leído o no la han revisado? Si la revisamos, ¿hablas? Ah, yo como quieras.
No, pues lo único medianamente bueno es lo del tema de las personas naturales, que ahora depende como perdón, personas jurídicas, que ahora como hay un cuadro igual que el de las personas naturales, que si cumples un rango de ingresos, te pagan, tienes que pagar una tarifa diferente. O sea, no es que todos paguemos bueno, en el caso de las personas jurídicas, todos ahora tienen una tasa del 35%. Ajá. Con esta nueva reforma, la idea es que, pues dependiendo de tus ingresos, va desde el 27% hasta el 34%. Que es muy beneficioso. O sea, ¿crees que vamos a tener un sistema más progresivo, por lo menos a nivel de renta persona jurídica? Sí, me parece Bueno, importante, ¿no? Realmente siempre son como las más castigadas en temas de impuestos. O sea, ¿tú crees? Sí, o sea, sería importante como, bueno, para este y otras reformas, cada vez ir mirando más, no sé, bajarle los impuestos a las personas naturales para gravar más a las jurídicas. Bueno, digo al revés, o sea, gravar más a las personas naturales para beneficiar a las jurídicas, o cómo crees que podríamos tener un sistema tributario pues más eficiente, o crees que lo que tenemos hoy en día es como algo eficiente. No, yo creo, digo, sí, dale. Grabando más a las personas jurídicas, pues se desincentiva la inversión extranjera. Okay. Entonces, pues eso hace que no ingrese dinero al país. Entonces, sí hay que buscar la manera de buscar cómo que se disminuya ese impuesto impositivo que hay para las personas jurídicas. Porque, digamos, hay otros países, Panamá, el 25% es el valor de la renta de allá. O sea, ¿de dónde preferiría invertir? En donde me toca pagar, no pierdo, pago el 35% de lo que gano o el 25%. ¿Y ustedes creen que hay forma de evitar estas reformas tributarias? Bueno, esta y otra, porque por lo general en Colombia tenemos reforma tributaria cada 2 años. O sea, ¿eso hay forma de evitarlo o siempre vamos a estar sometidos a tener un cambio tributario cada 2 años? ¿O eso es normal en todos los países? ¿Ustedes qué opinan? No, pues yo creo que es más como por el tema de la deuda y el hueco fiscal que aún tenemos, que es que hemos tenido cada 2 años literal una reforma tributaria. Y eso crea inestabilidad en el mercado. O sea, Claro. yo como empresa voy a venir a Colombia a invertir, pero no sé en Cada 2 años. años cómo va a estar la cosa. Que igual es un gasto adicional, ¿no? Porque te toca contratar contadores, abogados, todo un equipo que te maneja el tema porque no sabes. Ujú. Y prepararse desde el momento en que sale la propuesta de la reforma, porque pues ahí uno va viendo como, digamos, ahorita los dividendos también van a subir, están en el 15% este año y para el próximo año es el 20% lo que se tiene que pagar. Entonces, pues yo qué voy a preferir, lo que hablabas de la planeación financiera, prefiero hacerlo este año porque tengo que pagar menos impuesto que el próximo que posiblemente me suben en 5%. De los impuestos que uno paga, bueno, de toda la cantidad de impuestos que hay en Colombia, ¿cuáles me puedo yo descontar de mi impuesto de renta? O sea, no sé, el ICA, por ejemplo, me le puedo descontar de mi impuesto de renta, o qué puedo hacer, porque pues de tantos impuestos uno ya no sabe ni qué es lo que paga, o si a algunos les sirve después para tomárselos como un costo o gasto. Entonces, no sé, ¿hay algunos impuestos que yo me pueda descontar de mi impuesto de renta? Te puedes descontar, pero claramente tiene que estar asociado a tu actividad, ¿no? O sea, no me puedo descontar el impuesto de vehículos que le pago al gerente, ¿no? Pero sí, todos los vehículos de la compañía, entonces el impuesto que pagas de vehículo, el impuesto predial, el ICA, el 50% de lo que pagues, impuesto al consumo que hayas pagado, tasas aeroportuarias, que es como el impuesto que te cobran también por los tiquetes, así. O sea, para desplazar a mis empleados, por ejemplo. Por ejemplo, los comerciales. Ok. ¿Y tú crees que en ganancia ocasional, en temas de ganancia ocasional, porque la gente se queja mucho de que le subieron la ganancia ocasional o lo que sea, ¿hay formas de planear algo o no hay planeación tributaria para el tema? Por ejemplo, del predial. Si yo voy a vender una casa que la tuve por más de 2 años, entonces generalmente lo que se hace hoy en día es, yo pago un impuesto predial con un avalúo superior. Entonces, al pagar mayor impuesto y al tener un avalúo más alto, cuando yo venda ese predio, mi ganancia va a ser más pequeña. Entonces voy a tener menos impuesto por ganancia ocasional. Entonces eso es como lo que se hace hoy en día en planeación tributaria. ¿Y en todas para todas es la misma tarifa o cuál es la tarifa de ganancia ocasional? Hoy en día 15%. 15% para todas. Están proponiendo el tema del 20%. 20%. Hay otro tema interesante sobre el juego en línea. Tengo entendido que el juego en línea no pagaba ganancia ocasional. Hasta ahorita, que se va a hacer con la reforma. Pero los juegos en línea de apuestas como que no pagaban ganancia ocasional, no pagaban... Ah, no, IVA, ¿no? No, el IVA está grabado con IVA. Ok. Solo los de línea, ¿no? O sea, yo en línea puedo apostar lo que quiera, o sea, el valor que quiera. Y hoy en día no está grabado. Y lo que buscan es incentivar, bueno, no incentivar, generar ahí un recaudo en IVA en los juegos de azar que sean online. Bueno, estabas hablando algo de los casinos, de que los casinos no pagaban IVA. O sea, ¿los casinos no pagan ni a cualquier apuesta? O sea, hoy en día ningún tema así de juegos de azar está grabado con IVA. O sea, no solamente los de línea, sino todos. Hoy en día nada. Nada. Lo que busca el proyecto es grabar el tema de los
juegos de azar en línea. Ok. Como todo el tema de lo que tú apuestas por Betplay. Sí, lo que la gente hace normalmente, apostar plata. O sea, hoy en día puedo apostar 20.000 millones y no... De acuerdo. Ujú. Perfecto. No tengo 20.000 millones, Pero voy a apostar 10.000. Pronto de las rentas de capital que uno se puede deducir el componente inflacionario. ¿Cómo así? O sea, tú hiciste una inversión X en un banco. Tiene que ser en un banco o, bueno, Ok. Entidad financiera. una entidad financiera vigilada por la Superintendencia O Financiera. sea, por ejemplo, compré un CDT, bueno, metí mi plata en un CDT. Y pues eso te genera rendimientos. Esos Ok. rendimientos son un ingreso que debes declarar ante la DIAN y de esos te puedes deducir el componente inflacionario que para este año era del ¿Del 10% no fue el año pasado? No. O sea, como el... O sea, el 47%. 47%. Ok. El año pasado hubo un año, bueno, después de la pandemia era el 100%, el año pasado era el del 100%. Ok. Pero entonces el componente inflacionario, ¿cómo lo calculan o quién lo calcula? Eso lo publica la DIAN en Una circular. Como Ok. este año el componente es tanto. Ujú. O sea, no tiene nada que ver con el IPC, con nada. No, nada. Nada, absolutamente nada que ver. No. Ok. Ellos te ponen una tasa fija y tú sobre eso haces tu cálculo. Pero no es algo que se calcule objetivamente, simplemente la DIAN dice, ¿es esto y ya o qué? Sí, pues yo creo que debe tener un cálculo interno claramente, pero lo que uno ve como contribuyente es Porque simplemente la yo como publicación. abogado, porque yo como abogado pienso, no, Claro. si el componente inflacionario está mal calculado, pues yo puedo mandar esa resolución. Claro, de acuerdo, tú ¿Sí? lo ves desde otro punto de vista, sí, de acuerdo. ¿Sí? Nosotros lo vemos, esto te puedes deducir. Sí, ya tienes 40%. ¿Crees que como contadora para trabajar derecho tributario te hacen falta a veces más cosas de abogada o no? Siento que sí. O sea, uno de contador quizá le falta un poco más el tema del análisis, el tema de las sentencias, del Consejo de Estado, y que hoy en día las sentencias pesan muchísimo en el tema de los casos prácticos que le pasa a uno en la vida real. Entonces, no sé, que voy a empezar a vender en una zona franca, por ponerte Ajá. un ejemplo. Entonces, no, que el Consejo de Estado en algún momento dio su concepto, no sé cómo se llame la sentencia, corrígeme tú que eres el legal. ¿Cuál? Las sentencias del Consejo de Estado son sentencias, sí, claro. Pero como la conclusión es como el... ¿El resuelve o qué? Ajá, como entonces como el resuelve, entonces ese resuelve a mí me sirve para identificar si es una misma operación. Entonces, si es una operación que se parece a lo que yo voy a hacer hoy en día, yo puedo tomar como referencia esa sentencia y decir, si el consejo dijo tal cosa, yo me voy por eso. ¿Qué es una zona franca? Ya que lo mencionas. Entonces, una zona franca, como tal, es una zona del territorio que ya no hace parte del territorio aduanero de Colombia. Ajá. Y básicamente, ¿qué implica? ¿Tiene beneficios tributarios invertir ahí? Tributarios, ajá. Entonces, temas en... O sea, no me preguntes específicamente. Yo me acuerdo que Barranca Bermeja es una zona franca. Sí, igual que la Buenaventura. de Buenaventura. Ujú. Pero sí tiene temas de exención de O IVA. sea, puedo ir a ver ballenas y una invierto. Y de hecho, hay muchas cosas que si tú haces operaciones desde ahí, se puede entender ya como una exportación o una importación. Ok. Si me hago entender, si lo haces directamente en la zona franca, pues dice, la DIAN dice como eso no está dentro de mi campo aduanero, entonces para mí eso es una exportación. ¿Y eso qué beneficios prácticos tiene o qué beneficios de caja o de ahorro tiene para un empresario? Pues depende mucho de tu operación, pero sé que tiene muchos beneficios en temas de IVA, porque todo lo que compres como que no te lo pueden grabar Ok. con IVA. Creo que tienen particularidades en temas de renta, pero no lo tengo ahorita muy claras. Y ya. Hoy en día aún existen beneficios para las personas que quieran crear hoteles. ¿O ya no hay beneficios tributarios para esas personas? Porque tengo entendido que tenían también un montón de beneficios, ¿no? Pero eran unos hoteles que se crearon en ciertos años ahí. En ciertos lugares también. Ajá, en ciertos lugares. Ahorita hicieron la creación, bueno, con el proyecto de ley, ya que lo mencionas, van a hacer como un tema de que no van a grabar IVA o no van a estar grabados temas de alojamiento, agencias de viaje, recreación, en municipios que tengan menos de 20.000 habitantes. Ok. Entonces, como para incentivar el turismo en esos lugares más chiquitos, va a ser como temas de exención de IVA. ¿Crees que puede haber turismo en Soacha? Porque yo también me pregunto. ¿Tú irías a un hotel en Soacha? Sí. Puede ser. Pero en Soacha tiene más de 20.000 habitantes, ¿no? No sé. ¿Qué categoría de municipio? Yo creo que tiene más. Tiene como... Ni Fusa tiene 20.000. ¿No? No. O sea, baila por acá, toca ir a otros lados. Bueno, creo que ya ahora sí hablamos todo, ya estoy cansado. ¿Ustedes creo que están cansaditas o cómo se sintieron hoy? No, bien, estuvo bien. Sí, Al bien. principio sí, ¿Se sienten con la sienten que cámara, fluyó? pero no, ya después fluyó. Bueno, pues muchas gracias por venir. Y gracias a todos por ver. Muchas gracias por ver este capítulo de Legule Jazz y ya, los amo.